Hola a todos y bienvenidos de nuevo a mi canal. ¡Qué emoción tenerlos aquí! Espero que estén teniendo un día fantástico. Hoy vamos a sumergirnos en un tema que ha estado en boca de todos en el mundo del espectáculo turco, un drama que involucra a dos de las figuras más queridas y reconocidas, Hande Erçel y Kerem Bürsin. Sí, estamos hablando de las acusaciones y el supuesto escándalo que rodea a Kerem, y cómo Hande ha demostrado su apoyo incondicional en medio de esta tormenta mediática. Prepárense porque esto se pone interesante. Antes de que empecemos, quiero pedirles un favor rapidito. Si son nuevos por aquí, bienvenidos. No olviden suscribirse al canal y activar la campanita para que no se pierdan ninguno de nuestros vídeos sobre las últimas noticias del mundo del entretenimiento turco, análisis de series, chismes jugosos y mucho más. Y si ya son parte de esta gran familia, gracias por su apoyo constante. Significa el mundo para mí. Ahora sí, vamos al lío. Como saben, Hande Erçel y Kerem Bürsin no solo son talentosos actores, sino que también fueron una de las parejas más queridas y admiradas de Turquía. Su romance, que floreció en el set de la exitosa serie Sen Kalkam, cautivó a millones de fans en todo el mundo. Su química en pantalla se trasladó a la vida real, y rápidamente se convirtieron en el centro de atención de la prensa y las redes sociales. Todos amábamos ver sus fotos juntos, sus muestras de afecto, sus viajes. Eran la pareja perfecta. Su conexión era palpable no solo en la pantalla, donde sus personajes parecían hechos el uno para el otro, sino también en cada aparición pública, cada entrevista, cada publicación en redes sociales. Esa autenticidad, esa naturalidad, fue lo que los hizo tan especiales a los ojos del público, que veía en ellos un ejemplo de amor verdadero, una historia de cuento de hadas hecha realidad. Pero como suele suceder en el mundo del espectáculo, la felicidad no siempre dura para siempre. Hace algún tiempo, la noticia de su separación sacudió a sus seguidores. Aunque ambos mantuvieron un perfil bajo y no hablaron mucho sobre las razones de su ruptura, los rumores y las especulaciones no tardaron en aparecer. Algunos decían que era por diferencias irreconciliables, otros por la presión de la fama, y otros, los más maliciosos, apuntaban a terceras personas. La ruptura fue sin duda un duro golpe para sus fans, que habían invertido tanto emocionalmente en su relación. Se sintió como el fin de una era, el derrumbe de un ideal romántico. La esperanza de verlos juntos para siempre se desvaneció, dejando tras de sí una estela de tristeza y decepción. Y es precisamente en este contexto que surge el supuesto escándalo que involucra a Kerem. En las últimas semanas han circulado acusaciones bastante serias en su contra. No voy a entrar en detalles escabrosos ni a repetir rumores sin fundamento, porque eso no es lo que hacemos aquí. Pero sí quiero decir que las acusaciones son lo suficientemente graves como para dañar su imagen y su carrera. Se trata de alegaciones delicadas que, de ser ciertas, podrían tener consecuencias devastadoras para la reputación de Kerem y su futuro profesional. La gravedad de las acusaciones ha generado una ola de preocupación y desconcierto entre sus seguidores, que se preguntan qué hay de cierto en todo esto y cómo afectará a su ídolo. La reacción del público ha sido diversa. Algunos han creído ciegamente en las acusaciones, condenando a Kerem sin darle la oportunidad de defenderse. Otros, en cambio, se han mostrado escépticos y han pedido pruebas concretas antes de emitir un juicio. Y luego están los que simplemente se han mantenido al margen, observando el desarrollo de los acontecimientos con cautela. Esta división de opiniones refleja la complejidad de la situación y la dificultad de discernir la verdad en medio de tanto ruido mediático. Las redes sociales se han convertido en un campo de batalla donde se enfrentan defensores y detractores de Kerem, generando un clima de tensión y polarización. Pero lo que realmente me interesa destacar en este vídeo es la actitud de Hande Erçel frente a esta situación. A pesar de su separación, Hande ha demostrado ser una persona íntegra y leal, y ha ofrecido su apoyo a Kerem en este momento tan difícil. En un mundo donde las relaciones suelen ser efímeras y superficiales, la actitud de Hande destaca por su autenticidad y su compromiso con los valores de la amistad y el respeto. Su reacción ante la adversidad demuestra una madurez emocional y una capacidad de empatía que la hacen aún más admirable. ¿Cómo ha manifestado este apoyo? Bueno, no lo ha hecho públicamente con declaraciones grandilocuentes ni apariciones conjuntas. Hande ha optado por un enfoque más discreto y sutil, pero no por ello menos significativo. Su estrategia se basa en la prudencia y el respeto, evitando alimentar el morbo mediático y protegiendo la privacidad de Kerem.
Esta decisión refleja una inteligencia emocional y una conciencia de las consecuencias que podrían tener sus palabras o acciones. En primer lugar, ha mantenido el silencio. En lugar de avivar el fuego con comentarios o declaraciones ambiguas, Ande se ha abstenido de hablar sobre el tema. Esto demuestra un gran respeto por Kerem y por la situación en general. Sabe que cualquier cosa que diga podría ser malinterpretada o utilizada en su contra, y prefiere evitar añadir más leña al fuego. El silencio, en este caso, se convierte en una poderosa herramienta de protección y solidaridad. Al no pronunciarse públicamente, Ande evita contribuir a la propagación de rumores y especulaciones, permitiendo que la justicia siga su curso y que Kerem tenga la oportunidad de defenderse sin presiones externas. Pero el silencio no significa indiferencia. Fuentes cercanas a Ande han revelado que la actriz se ha puesto en contacto con Kerem en privado para ofrecerle su apoyo moral. Le ha expresado su confianza en su inocencia y le ha asegurado que está ahí para lo que necesite. Este gesto de cercanía y empatía demuestra la verdadera naturaleza de su relación, que trasciende los límites de un romance pasajero. Su apoyo incondicional es un bálsamo para Kerem en medio de la tormenta, un recordatorio de que no está solo y que cuenta con el cariño y la confianza de una persona importante en su vida. Además, Ande ha continuado siguiendo a Kerem en las redes sociales y le ha dado me gusta a algunas de sus publicaciones. Esto puede parecer un gesto insignificante, pero en el mundo de las redes sociales, donde cada like y cada comentario son analizados al detalle, tiene un gran significado. Es una forma de demostrar que, a pesar de todo, sigue apoyándolo y confiando en él. En un entorno virtual donde la imagen lo es todo, este pequeño gesto de Ande cobra una gran relevancia. Al mantener su apoyo en las redes sociales, envía un mensaje claro y contundente a sus seguidores y a la opinión pública. Su amistad con Kerem sigue intacta y su confianza en él no ha disminuido. Pero lo más importante, creo yo, es que Ande ha seguido adelante con su vida y su carrera, sin dejarse afectar por el drama. Ha continuado trabajando duro, cumpliendo con sus compromisos profesionales y disfrutando de su tiempo libre con sus amigos y familiares. Esto demuestra una gran fortaleza mental y una capacidad admirable para superar las adversidades. En lugar de dejarse arrastrar por el escándalo, Ande ha optado por mantener la serenidad y la concentración en sus objetivos. Su determinación y su profesionalismo son un ejemplo de cómo afrontar los desafíos con entereza y dignidad. La actitud de Ande ha sido muy bien recibida por muchos fans y por gran parte de la prensa turca. Muchos la han elogiado por su madurez, su lealtad y su discreción. Han destacado que, a pesar de su separación, ha demostrado ser una gran amiga y una persona muy humana. Su comportamiento ejemplar ha reafirmado su imagen como una de las actrices más queridas y respetadas de Turquía, consolidando su posición como un modelo a seguir para muchos jóvenes. Pero también hay quienes la han criticado, acusándola de ser hipócrita, o de querer llamar la atención. Algunos argumentan que su apoyo a Kerem es solo una estrategia para mejorar su imagen pública. Personalmente creo que estas críticas son injustas y malintencionadas. No creo que Ande esté actuando por conveniencia o por interés. Creo que está actuando desde el corazón, movida por la amistad y el respeto que aún siente por Kerem. Es fácil caer en el cinismo y la desconfianza, pero creo que es importante dar crédito a la buena fe de las personas y reconocer la autenticidad de sus actos. Y es que al final del día, todos somos humanos y todos cometemos errores. Es fácil juzgar a los demás desde la distancia, sin conocer los detalles de su vida ni las circunstancias que les rodean. Pero creo que es importante recordar que todos merecemos una segunda oportunidad, y que todos necesitamos el apoyo de nuestros seres queridos en los momentos difíciles. La empatía y la compasión son valores fundamentales que debemos cultivar en nuestras relaciones y en nuestra sociedad. En el caso de Kerem, es importante recordar que las acusaciones son solo eso, acusaciones. No hay pruebas concretas que demuestren su culpabilidad. Por lo tanto, creo que es justo darle el beneficio de la duda y permitirle defenderse. El principio de presunción de inocencia es un pilar fundamental de cualquier sistema legal justo y equitativo. Todos tenemos derecho a ser considerados inocentes hasta que se demuestre lo contrario, y a contar con las garantías necesarias para defendernos de las acusaciones que se nos imputan. Y en cuanto a Ande, creo que merece todo nuestro respeto y admiración por su actitud frente a esta situación. Ha demostrado ser una persona íntegra, leal y muy humana. Su apoyo a Kerem es un ejemplo de que la amistad puede superar las barreras del tiempo y de las circunstancias.
Su comportamiento ejemplar nos recuerda la importancia de mantenernos fieles a nuestros valores y de apoyar a nuestros amigos en los momentos difíciles, sin importar las presiones externas o las críticas infundadas. Es importante destacar que este tipo de situaciones son muy comunes en el mundo del espectáculo. La fama, el dinero y la atención mediática pueden generar envidias, rivalidades y conflictos. Y a menudo, las parejas y las amistades se ven afectadas por estas presiones. El precio de la fama puede ser muy alto, y es importante estar preparado para afrontar los desafíos que conlleva. Por eso, es tan importante valorar y proteger las relaciones verdaderas y sinceras. Es importante rodearnos de personas que nos quieran y nos apoyen incondicionalmente, que nos ayuden a superar los momentos difíciles y a celebrar los momentos felices. Las relaciones genuinas son un tesoro invaluable que debemos cultivar y proteger con esmero. Y creo que Hande y Kerem, a pesar de su separación, han demostrado tener una relación de amistad muy sólida y muy valiosa. Han demostrado que incluso después de una ruptura, es posible mantener el respeto y el cariño mutuo. Su ejemplo nos enseña que el amor puede transformarse en amistad, y que las relaciones pueden evolucionar con el tiempo sin perder su valor ni su significado. Ahora, volviendo al tema del escándalo, es importante recordar que la verdad siempre sale a la luz. Si Kerem es inocente, estoy seguro de que lo demostrará y limpiará su nombre. Y si es culpable, deberá asumir las consecuencias de sus actos. La justicia, tarde o temprano, siempre prevalece. Pero mientras tanto creo que es importante evitar los juicios apresurados y las condenas sin pruebas. Es importante respetar su derecho a la defensa y darle la oportunidad de contar su versión de la historia. Todos merecemos ser escuchados y tener la oportunidad de defendernos de las acusaciones que se nos imputan. Y en cuanto a Hande, creo que debemos seguir apoyándola y admirándola por su talento, su belleza y su gran corazón. Es una de las actrices más queridas y respetadas de Turquía, y se merece todo nuestro cariño. Su carisma y su profesionalismo la han convertido en un referente para muchas personas, y su trayectoria es un ejemplo de perseverancia y dedicación. Así que en resumen, este drama que involucra a Hande y Kerem es un recordatorio de que la vida no siempre es fácil ni justa. Pero también es un recordatorio de que la amistad, el amor y la lealtad son valores muy importantes que debemos cultivar y proteger. La adversidad puede ponernos a prueba, pero también puede fortalecernos y enseñarnos valiosas lecciones. Es un recordatorio de que todos necesitamos el apoyo de nuestros seres queridos en los momentos difíciles, y de que todos merecemos una segunda oportunidad. La solidaridad y la empatía son fundamentales para construir una sociedad más justa y humana. Y es un recordatorio de que la verdad siempre sale a la luz, tarde o temprano. La justicia puede tardar, pero siempre llega. Hemos visto cómo Hande ha mostrado su apoyo a Kerem en medio de un escándalo mediático, manteniendo la discreción pero demostrando lealtad y amistad. Hemos reflexionado sobre la importancia del apoyo en momentos difíciles y la necesidad de evitar juicios apresurados. Y hemos reafirmado la admiración por la integridad de Hande y el derecho a la defensa de Kerem. Su historia nos invita a reflexionar sobre la naturaleza de las relaciones humanas y la importancia de los valores en un mundo cada vez más complejo y superficial. Espero que hayan disfrutado de este vídeo y que les haya resultado interesante y entretenido. Me encantaría saber su opinión sobre este tema. ¿Qué piensan de la actitud de Hande? ¿Creen que Kerem es inocente o culpable? ¿Cómo creen que se resolverá este drama? Déjenme sus comentarios aquí abajo, me encanta leerlos y responderles. Muchas gracias por ver este vídeo hasta el final. Significa mucho para mí. Recuerden que subo vídeos nuevos todas las semanas, así que no se pierdan el próximo. Y antes de despedirme, quiero pedirles un último favor. Si les gustó este vídeo, denle un me gusta, compártanlo con sus amigos y familiares, y suscríbanse al canal si aún no lo han hecho. Su apoyo es fundamental para que pueda seguir creando contenido de calidad para ustedes. Muchísimas gracias. Nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.